Moisés y le hace el llamado para ministrar y sacar al pueblo de Egipto. Una vez lo saca de Egipto y van rumbo a la meta que Dios lo sacó, la tarea de bregar con una multitud de más de 500,000 de gentes no era fácil. Hemos estado, el martes lo vimos, analizando que cuando Moisés sale con esta multitud tan grande necesitaba una sola persona, no podía bregar con más de 500,000 de gente, sin contar las mujeres y los niños. Así dice la palabra, más de 500,000 salieron de Egipto. Entonces el ministerio que Dios le dio a Moisés, le dijo: de lo que tú tienes, de la capacidad, de la sabiduría, de la revelación que he puesto sobre ti, dice, pondrás sobre los líderes que estarán contigo. Y ahí podemos ver, en el caso de Moisés, que es el primer ministerio que vemos aquí, que el llamado ministerial no es un llamado para trabajar solitariamente, sino en equipo. Diga, en equipo. También vimos que el ministerio de Jesús, para no acortar un poco, vámonos al Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios con toda la capacidad espiritual para dirigir un ministerio, tampoco lo hizo solo. Él dice la palabra que eligió ¿a cuánto? A 12 apóstoles para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Pero eso es lo que dice solamente a 12 apóstoles al principio de su ministerio. Pero vemos después que él envió a 70 de 2 en 2 para que predicaran por las casas. Entonces no solamente contaba con 12 discípulos, contaba con un equipo de trabajo para poder hacer el ministerio que Dios le dio al Padre. Así lo vemos en el libro de los Hechos. Jesús muere, se va al cielo y los apóstoles quedan como con el encargado del ministerio de Jesús en la tierra a seguirlo. Pero vemos a un Pedro, vemos a un Pablo, vemos a un Saulo, vemos a varios ministros de Dios en la palabra que fueron elegidos para la obra del ministerio de las iglesias que se estaban estableciendo. Toda iglesia necesita un equipo de trabajo para poder ejercer la función del ministerio de Dios aquí en la tierra. Ocupar un cargo en la iglesia es una gran responsabilidad dada por Dios, no por el hombre. El ministerio que Dios le da a cada uno, o el llamado que Dios le hace a cada uno, es un llamado de gran envergadura espiritual, que requiere o tiene ciertos requisitos para que usted pueda ejercer ese llamado que Dios le hace a usted. Primeramente, usted tiene un líder principal al que Dios puso la carga del ministerio, el cual es el que va a usted a ordenarlo, a empoderarlo, a ungirlo, a prepararlo y a equiparlo para esa obra de ministerio y esa visión que Dios puso en él. Y dice la palabra que entonces él delega esa autoridad que recibió de Dios directamente a usted para que juntamente con usted lleve a cabo la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ministro que Dios llama al pastorado, Dios le hace un llamado y lo empodera espiritualmente para ejercer el ministerio y necesita un equipo, él también, ese equipo, refiriéndome, tendrá que ser ¿qué? Llamado por Dios y tendrá que ser separado en consagración para poder ejercer ese ministerio. Entonces el equipo ministerial del sacerdote en este tiempo se llama pastor, tenía que ser ¿qué? Un equipo consagrado y llamado por Dios para ejercer la obra del ministerio. Los requisitos de ese ministerio están escritos en la palabra, no lo establece la iglesia. Y uno como ministro va mirando esos dones, esas virtudes, esa vocación que tienen los líderes que están a nuestro lado, para nosotros poder descubrir a cada uno de ellos para encajarlo en el ministerio al cual Dios los llama. El ministerio, yo voy a comenzar con la palabra, si usted me lo puede buscar en 2 de Timoteo 4:5, y corre conmigo que quiero para que los niños suban arriba porque ellos tienen que ensayar.
Y vamos a hablar de lo que son realmente los ministerios. Los ministerios son aquellos que juntamente con el sacerdote llevan la carga de la obra. Y son diferentes funciones las que ejercen. Hay ministerios que ejercen solamente la función para asuntos espirituales, como predicar la palabra, orar, ungir, aconsejar, ayudar al líder a ministrar. Hay otros cargos que tienen que ver con lo natural, con lo que tiene físico de la iglesia, como lo que tiene que ver con la seguridad del templo, los asuntos financieros para mantener esa obra en el sentido de protección, seguridad, orden en la casa. Todas esas cosas desempeñan una función, bíblicamente hablando. O sea que no solamente hay ministerios consagrados a lo espiritual, sino que hay ministerios que son consagrados a las cosas, a las prácticas del ministerio, físicamente hablando. Entonces, estas personas, los que son llamados a participar de algún ministerio, son los que trabajan en conjunto con el líder de la iglesia. Diga, los que trabajan en conjunto con los líderes de la iglesia. Hay responsabilidades espirituales y hay responsabilidades, como lo dije, físicas, que tienen que ver con el manejo de la práctica del ministerio. Entonces, en lo físico, ellos apoyan el trabajo de los pastores y de los que están encargados para los asuntos espirituales, como le llamamos ancianos o ministros de Dios. Ellos son los que trabajan en el aspecto físico. Los ancianos y los ministros trabajan en asuntos espirituales, y de eso vamos a hablar. Segunda de Timoteo 4 dice: pero tú sé sobrio en todo. Él está hablando a su hijo Timoteo, que era un pastor en una congregación que él estableció. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio que Dios llama a cada uno a hacer debe de ser, ¿qué? Cumplido. Diga, yo tengo que cumplir en lo que Dios me ha llamado, todos los requisitos. Cumplir tu ministerio es llenar los requisitos que requieren tu ministerio. Lo voy a volver a repetir. Cumplir mi ministerio es llenar los requisitos que se requieren en un ministerio. Había un patrón bíblico, es el que nosotros como pastores de iglesia profética, que seguimos las palabras proféticas escritas, al cual nos seguimos. No es por emoción, es porque hay un patrón bíblico que ejerce la palabra, la función del ministerio. Debe de tener esos patrones. Los requisitos de la palabra que dirigen a una congregación es lo que enseña la palabra. ¿Cómo es? Los requisitos de un ministerio lo enseña ¿quién? La palabra. La palabra. Y entonces nosotros como ministerio supervisamos todos esos ministerios, como ministros supervisamos esos ministerios a fin de poder guiarlos a la visión que Dios muestra al líder. Pero los diferentes ministerios tienen un llamado. Efesios 6, 5 al 8, y es cumplir ¿con qué? Con lo que Dios lo llama, con los requisitos. Efesios, dame a Efesios 6, rapidito, 5 al 8. Y aquí vamos a ver bíblicamente, cuando tú te ves proyectado en un ministerio, que no es un asunto del pastor, sino es un asunto de la palabra, del llamado que he recibido de Dios. Aquí dice en Efesios: siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué más? Dame el 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La segunda cosa que un ministro o una persona que es integrante de un ministerio, oiga bien, tiene que tener en cuenta, no es solamente cumplir sus responsabilidades, sus requisitos. Los requisitos de un ministerio son varios, y no hemos entrado a él. Varios. Usted tiene que ser ejemplo, usted tiene que tener un testimonio intachable, usted tiene que llevar una vida de rectitud, usted tiene que ser totalmente íntegro, leal. Usted tiene que ser un ejemplo a los demás. Pero también aquí dice, usted debe de servirle, aparte de eso, no al ojo, no al pastor. ¿Usted le sirve a quién? Como siervo, porque un ministro, uno que tiene un ministerio, es un siervo de Dios.
tiene que agradar ¿a quién? A Cristo y hacer la voluntad de Dios, no de la iglesia. Si usted no tiene ese conocimiento, usted se va a enojar cuando usted no tenga el tiempo para hacer algo y usted te enoja con el pastor por lo que es el programa de la iglesia, usted te enoja por lo que va a hacer, no tiene el tiempo, no tiene aquello, porque usted desconoce la palabra. Pero si usted conoce que usted debe agradar a Dios y no a los hombres, usted debe hacerlo de corazón, o sea que debe sentirle el deseo de hacerlo para agradar a su Padre. Como dijo la voz que vino del cielo cuando bautizaron a Jesús? Dígalo alto que usted sabe la palabra. Este es mi Hijo amado en quien tengo que hacer todo lo que Él diga. Qué lindo es saber que el Padre nos afirme y me dice, me agrada lo que tú haces, y nos da la autoridad de que los demás hagan lo que tú digas. O sea que nos da autoridad. Amén. Y más adelante, uno que dirige, yo voy a rapidito a leer, Tito 5, Tito, primera de Tito, y de verdad que no lo escribí. Te lo voy simplemente rapidito a nombrar, porque voy a empezar con el ministerio más pequeño de la iglesia, no en categoría, sino en tamaño de edad, con el ministerio infantil, para que ellos puedan ir arriba. Dice aquí que está el ministerio de los ancianos. Hay ministerio de ancianos y de diáconos. Esto es, en la palabra usted lo va a encontrar mucho. Ministerio de ancianos. ¿Qué es un ministerio de ancianos? ¿O qué es un cuerpo de ancianos? No es más que una persona que ha cumplido con los requisitos de la palabra y que ya está preparado y maduro espiritualmente para ejercer la función de enseñar la palabra, de orar y de supervisar junto con el líder la obra y el bienestar espiritual. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual lo hacen los ancianos de la iglesia. Son los que pueden dar consejos, son los que pueden predicar la palabra, son los que pueden, podría decir, consagradamente preparar los sacramentos como la Santa Cena, el bautismo, la boda, si es una boda. Los ancianos son aquellas personas que están capacitados para ya predicar y enseñar la palabra y aconsejar y disciplinar, porque la palabra también ahí está escrito que ellos eran los que disciplinaban y llevaban a juicio las cosas que no estaban funcionando bien para la sanidad espiritual de la iglesia. Los ancianos ministros son los que gobiernan o supervisan la vida de la espiritual de la congregación. Que la congregación esté sanamente, que no hayan cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando sucedió una derrota en Israel, que empezaron a preguntarse ¿quiénes empezaron a preguntar? La cabeza del grupo que Moisés tenía, que fueron a pelear. Algo está pasando. No derrotaron hoy. ¿Qué pasó? No ganamos la batalla. ¿Qué pasó? Ellos estaban pendientes. Algo pasó. Y cuando fueron a la presencia de Dios a ver qué pasó, le dijeron: es que hay uno que ha robado, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Y entonces no hubo una victoria hoy porque en el templo, en el pueblo hay pecado en el campamento oculto. Entonces los ancianos son los que están dispuestos por la palabra o permitido ver la salud de la congregación, de las ovejas, de los ministros, de todo el mundo. ¿Para qué? Para corregirlo, para disciplinarlo, para encaminarlo por el bien. Amén. Gracias a Dios que estamos en tiempo de gracia. Amén. El pobre que escondió el lingote de oro no tuvo esa gracia. A él lo consumieron, junto con toda la familia que ocultó el problema. Entonces, no solamente ellos predican, aconsejan, hacen los sacramentos, sino que ellos también corrigen, porque es bíblico corregir. El bautismo. En los tiempos de Pablo había un problema. Él estableció una iglesia, había un desacuerdo. Unos decían que había que circuncidarse o cumplir las leyes de la ley, y otros decían que no, que ya Cristo había traído ¿qué? La gracia, y que ahora había que hacer lo que Cristo dijo que hicieran.
echar fuera demonios, sanar enfermos, vayan por todas las ciudades, prediquen el evangelio, saquen fuera demonios, resuciten muertos. Pero ellos estaban todavía en la ley y le estaban a la iglesia diciéndole que no, que ellos estaban mal, los apóstoles Pablo y Bernabé, que había que circuncidarse. ¿Qué dice la palabra? Entonces Pablo acudió a los ancianos y ministros de la iglesia de Jerusalén para resolver este problema. Entonces, no solamente ellos enseñan la palabra, sino que tienen la autoridad de resolver y supervisar el bienestar de la obra cuando hay crisis y cuando hay asuntos que tienen que ver con la salud de la iglesia. Hombres certificados o calificados, espiritualmente maduros y responsables. Eso es lo que es un ¿qué? Anciano. ¿Qué es un diácono, pastora? ¿Cuál es la diferencia entre un diácono? Me tienen el texto Tito 5:9. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol conforme a la fe de los escogidos. ¿Quién lo escogió? No me lo quiten. Tito. Ajá. ¿Dónde está? Tito 5. Sí, ahí está, déjemelo. ¿Primera o segunda? Ahí déjalo. Conforme a la fe de los escogidos. Primera de Tito, creo que es. De Dios y el conocimiento de la verdad. Todo lo que uno hace es conforme ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Es primera de Tito. Dame el versículo que me dice. Léalo conmigo. Para que corrigieras ¿qué? Y establecieses en cada ciudad, así como yo te mandé. Cada ciudad donde había una iglesia establecían ¿qué? Ancianos. Y él dice a Tito, yo te dejé aquí en Crete para que tú corrigieras la deficiencia que había en esa iglesia. En las iglesias hay deficiencias. ¿Quiénes la corrigen y tienen que estar pendientes? Los ancianos. Ahora, ¿qué son los diáconos? Rapidito. Los diáconos no son los supervisores ni los que tienen la carga del bienestar espiritual de la iglesia. ¿Quiénes son los diáconos? Los que sirven a la iglesia, llevando a cabo la visión junto con los ancianos. Son otros ministerios que se levantan para, en conjunto con el líder y el cuerpo de ancianos, llevar a cabo la administración de la iglesia en particular. Puede ser construcción, puede ser cuidado de la iglesia, como dije ahorita, puede ser trabajo con el ministerio de niños, trabajo con media, trabajo con los jóvenes, trabajo con las mujeres en asuntos de evangelismo. Actividades son los que operan en lo físico. El cuerpo de diáconos son los que trabajan ¿en qué? Ayudando a llevar las prácticas del ministerio. Diga, las prácticas del ministerio juntamente con el anciano o el líder. Un anciano es un pastor. Un pastor, en el griego, el origen de esta palabra es un obispo. Eso es lo que es muchos le llaman obispo, otros le llaman anciano, otros le llaman pastor, otros le dicen ministros, pero es aquellos que han estado establecidos por el llamado para llevar la carga espiritual de la iglesia juntamente con el líder que Dios puso como ángel de la iglesia. ¿Usted sabía que el pastor Dios le llama como? El ángel. Escribe al ángel de la iglesia. Esto es un llamado muy sagrado, y si usted no tiene esa conciencia, usted puede que trate a su pastor como cualquier cosa. Yo se lo estoy diciendo porque le tengo que enseñar la palabra. Un pastor, un ministro de Dios, un hombre que tenga un cargo espiritual, donde consagre su vida de dejar de vivir para Él, para dedicarse a la obra de Dios, no es cualquier trabajo. Inclusive ni el hombre lo eligió Dios. Amén. Y se tiene en doble estima y en alta honra, dice la palabra. O sea que no es cualquier cosa. Dios le llama el ángel de la iglesia. Los diáconos no son los que supervisan el bienestar. Los diáconos ayudan en lo particular que tiene que ver con lo físico en el trabajo de la obra. Por lo tanto, nosotros como iglesia en este día, antes de finalizar este año, cada uno de nosotros, si usted lo ha visto, ha estado funcionando en diferentes ministerios, pero a nivel de la palabra, voy a hacer lo que dice la palabra. Dame el número 8 rapidito. Número 8, y aquí la palabra dice, dame Hechos 20 primero. Lo que tú tienes que hacer como
parte del ministerio de Iglesia Tabernáculo de Dios y de cualquier ministerio donde Dios te lleve. Hechos 20:17, antes del otro capítulo, dice la Biblia aquí: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Me da el siguiente versículo. Cuando vinieron a él, les dije: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. O sea que se necesita un comportamiento que sea recibido por la congregación a donde tú vas a ministrar. Dame el 19. Sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad. Léelo conmigo. Sirviendo al Señor con toda humildad. Amén. O sea, a pesar de todo lo que tú en el ministerio enfrentes, tú tienes que tener ¿qué? Responsabilidad en lo que Dios te llama a hacer. Con humildad, con muchas lágrimas, con pruebas. Ser parte de un ministerio no es cualquier cosa. Vas a tener que enfrentar muchas crisis y vas a tener que enfrentar y organizar muchas cosas en tu vida. Un líder no tiene, es como el que va al army. No tiene, hoy no me sentí bien. No se sirve al Señor con los sentimientos. Los sentimientos varían, los sentimientos son traicioneros. Se sirve a Dios por lo establecido en la palabra. Debe ser íntegro, debe de ser fiel, debe ser responsable. Y dice que en plagas y pruebas yo he venido. Dice con muchas acechanzas señalamiento de los judíos que lo perseguían. Yo he estado, dame el 20. Dice, y como nada que fuera para yo buscar pretexto, eso es lo que él quiere decir, para enseñarle la palabra. O sea, yo no busqué pretexto, que tengo muchas pruebas, que tengo mucha lucha, que tengo esto, no buscó pretexto, sino que sirvió en medio de ¿qué? De luchas y lágrimas. Les digo esto porque los ministerios que voy a nombrar a continuación tienen que comprender esto. Un ministerio es un llamado personal que Dios te hace, pero también es una responsabilidad personal que tú tienes que desarrollar. Y como nada que fuese, dame el 28. Por tanto, a pesar de todo lo que él dijo, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿quién lo puso? Lo ha puesto como anciano. Aquí dice obispo, en otras cosas dice anciano. Para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, La cual él ganó con su sangre. Miren, eso es lo que ustedes tienen que tener como responsabilidad. Mirar que puedan ejercer la obra del ministerio para el cual Dios lo llama. Aquí, miren ustedes mismos. O sea, chequense. No se lleven de los sentimientos, no se lleven de sus mentes. Hay una verdad a la cual ustedes tienen que apoyarse. Fui llamado, a ser ministro de Dios, fui llamado a hacer una función en la iglesia. Entonces se requiere de mí que yo sea hallado fiel. Así lo dice la palabra. Ahora se requiere de cada ministro que sea hallado fiel. Dame 1 Corintios, rapidito. 1 Corintios 4, 1 y 2, y con eso termino para empezar a ministrar. 1 Corintios 1 y 2 dice: téngannos los hombres como, que los demás no vean como Cristo, y administradores de los misterios de Dios de aquí en la tierra. Los misterios sagrados. ¿Quiénes son los administradores? Los que están envueltos en un ministerio. Y dice aquí en el versículo 2 que nos tengan como administradores. Ahora bien, se requiere de los que están administrando alguna función, que cada uno sea hallado ¿qué? fiel. Fiel. Muchas veces no entendemos cuando los ministerios no son guiados por estos requisitos y pasamos por alto muchas cosas. Entonces dice la Biblia que no se le puede a una persona que no ha sido consagrada y dedicada al ministerio eclesiástico. ¿Cómo yo sé, señora pastora, que yo tengo un llamado? La persona que tiene llamado a un ministerio siempre va a querer apoyar, siempre va a querer estar en algo, va a querer ayudar, se va a envolver, va a estar en todos los servicios, en todos los programas, en todas las actividades. Y usted se da cuenta que esa persona tiene una vocación. Usted no puede poner primeramente a una persona en un ministerio perdón, si esa persona no tiene primeramente una vocación, si no tiene un llamado.
requisitos, pero hay que también ser fiel al Señor, que fue quien nos llamó, y hallar delante de la congregación, hallarnos fieles a lo que Dios nos llamó. Se requiere de nosotros la fidelidad a Dios y la fidelidad ¿a quién? A la iglesia. Esas dos cosas. Ahorita dijimos que por el llamado que él recibió, no sirvamos al ojo, sino ¿a quién? A Cristo. Entonces tú tienes que ser llamado fiel ante Dios y ante Cristo. 3 requisitos se necesitan y los voy a nombrar para que un anciano, un diácono, que son las personas que realmente bíblicamente Dios las eligió para estar a cargo de todo lo que es la administración en un tabernáculo, en una iglesia, los mostró el Señor en el libro de la ley. Pero también dice la palabra que cuando Juan Dios le dijo ven y ve, lo invitó a subir arriba al cielo, él vio 24 ¿qué? Ancianos. Pero Dios, ¿para qué necesita ancianos? Agua. En el capítulo, no lo tienen que buscar, que cuando suben al trono de Dios, Dios en el trono también tiene que Ancianos. ¿Usted había pensado en eso? Pero lo que vio Juan ayer que yo estudiaba la palabra, yo no sé, a mí me destapan el cerebro. Usted sabe cuando usted está tapado, no entiende la matemática, pero que cuando usted dice, oh, se me destapó el cerebro. ¿Usted usa esa expresión? En mi pueblo lo hacen. Yo dije, wow, 3 requisitos necesarios para tú ejercer un ministerio. Él los vio. Cuando él vio los 24 ancianos, dice que los vio que estaban ¿qué? Vestidos de ¿qué? Dígalo sin miedo. Lo vio que estaban en el trono primeramente arrodillados, consagrados. Significa ¿qué? Consagración. Y que estaban vestidos de ¿qué? Y que tenían ¿qué? ¿Y qué hacían con ella? Ay, usted no sabe lo que usted mismo se está enlazando. Y dice aquí que nosotros como ministros de Dios, ancianos y diáconos, Dios nos elige, pero Dios tiene 3 elementos importantes que vio el apóstol Juan en el trono. Vestidura resplandeciente y blanca. Dios te llama a limpieza, a un testimonio intachable. Dios te llama a pureza, a santidad, si tienes un ministerio. Dios te llama también a que tu corona, tu gloria, tu honra, de todo lo que hace, sea para Dios. El servicio del ministerio tiene que ser para el pastor o para Dios. Para Dios. Para Dios. Tú le vas a dar tu honra, tu corona, todo lo que tu capacidad. La corona. ¿Por qué se corona una gente? ¿Usted ha visto una gente, algún bruto lo han coronado? Pues Dios. Porque él es rey. No, se corona a una persona por su virtud, de su capacidad. Que toda tu capacidad no sea para tú enaltecerte y decir yo soy importante, yo rindo esos requisitos. A mí hay que coronarme. Oye, el que corona es Dios. ¿Y para qué? Si la corona nuestra, la capacidad nuestra, tenemos que rendirla ¿qué? A la iglesia, al ministerio de Dios. Y a la misma vez estaban arrodillados. Arrodillados. Que le servían, dice, día y noche. ¿Cuándo? Eso es lo que es un ministerio. Nosotros tenemos aquí en nuestra congregación el creyente que es un líder tiene que ser tenido en doble honor. Usted no le habla a una persona que tiene un cargo como si usted le estuviera hablando a cualquier nuevo creyente o a cualquier niño que entrara al templo. Esto es necesario aún en el pueblo de Dios, porque allá afuera usted no le falta respeto a un funcionario público, a un policía usted no le habla como a una persona que esté en un supermercado cobrándole a usted. Usted no le habla a un gobernador o a un gerente de un cargo de gobierno igual. No venga a desprestigiar la obra de Dios con su mentalidad, porque lo espiritual fue primero antes que lo natural. Y si Dios en el cielo a Satanás no le permitió faltarle el respeto y deshonrarlo y lo echó para abajo, eso es lo mismo que hace la palabra. Los ancianos se han tenido en doble estima porque ellos velan por la obra de Dios. Y nos llaman a coronar, significa quitar la honra del hombre y a dársela a Dios. Pero eso no quiere decir que usted no le honre
al líder de Dios, que le respete, que le tengan en alta estima. También dice la palabra. ¿Entendimos eso? No es que usted no le daba a dar honra al hermano. Cuando dejaban su corona significa su capacidad y su valor. Aquí dice, ¿cómo se elige un anciano? ¿Cómo se elige un diácono? ¿Cómo se elige una persona para un ministerio? Dice que debe de tener primero las virtudes que dice la palabra y servir en el templo desde que uno lo ve sirviendo y envuelto, entonces se da cuenta que tiene una vocación. Si usted nunca se interesa en todas las cosas de este ministerio, ¿cómo lo va a poner en un ministerio? Si no se le ve la pasión por trabajar en el ministerio. Eso es lo primero. Y se le ve el testimonio a medida que pasan los años y los días. Uno va mirando el testimonio de esa persona y entonces lo pone en cuenta para cuando haya que ungir, porque este no es el único día, se va siempre. Y espero en Dios que sea el doble el próximo año de vidas que quieran trabajar para el ministerio de Dios. Amén. Las responsabilidades de un anciano y de un hombre que tiene ministerio es simplemente orar por el desarrollo y el progreso de esa congregación. No es nada más venir a servir que tiene doña Nilda y doña Felicia y las personas que están a cargo de la puerta. No, ellos sirven en un ministerio. Orar por ese ministerio que sea efectivo cada día. Amén. ¿Qué pasa? No, esa es la señora del lado. No se preocupe, que todo está bien en el reino de Dios. Si está todo bien en el reino de Dios, que el mundo siga con su muerto. Ministerio, voy a empezar a nombrar los ministerios por los cuales vamos a orar y a ungir. ¿Qué dice la palabra? Búsqueselo rapidito, lo vamos a hacer conforme a la palabra. El número 8, búsquese usted, número 8. No, el libro de números, perdón, porque si no digo van a creer que estoy hablando de número. Libro de números, Éxodo, Levítico, Número, el tercer libro de la Biblia. Su tercer libro, busque su Biblia y usted va a aprender, bueno, ahí está. El libro de Números, capítulo 8, verso 5. La consagración de los diferentes ministerios requieren santidad, requieren ¿qué? Consagración. Le voy a pedir en el amor del Señor. Si usted sabe que usted ha sido consagrado para un ministerio, pero que su vida no está siendo fiel a ese ministerio o a los requisitos que exige ese ministerio, mientras más sincero usted es, mejor. De verdad, acérquese al líder. Me siento de esta y de esta manera. Y así usted puede ser guiado, dirigido para corregir o para ayudarlo en el área suya, pero no crea usted que ser parte de un ministerio es cualquier cosa. Aquí no le permitían a nadie trabajar en el tabernáculo hasta que no fuera ¿qué? Ungido y consagrado a Dios. Consagración de los que van a trabajar en un ministerio. Dice aquí, habló Jehová a Moisés, rapidito, el capítulo 8 del libro de Números. Yo lo voy a buscar en mi Biblia también. Versículo a Moisés diciendo, háblale a Aarón, el primer sacerdote. No, estoy en el 5. Esta es una palabra que usted lo va a oír mucho. ¿Qué son levitas? Los diáconos, aquel tiempo no le decían diáconos, levitas. Pastora, ¿y por qué le decían levitas? Porque esas gentes que eligió Dios, no Moisés, para trabajar en el tabernáculo o en la iglesia primera de aquel siglo, de aquellos tiempos, eran de la descendencia de la tribu de ¿quién? De Leví, uno de los hijos de Jacob. Las tribus de Israel, que ustedes ven, Israel forma una nación. Vino esa nación de 12 hijos que tuvo un hombre llamado como Jacob. Y esos 12 hijos formaron su familia que se alargó, y a cada familia el apellido López, eso era una tribu. Apellido Ramos, otra tribu. Leví le llamaban por el nombre, los levitas, los que Dios consagró para trabajar en el tabernáculo en diferentes ministerios. Unos bregaban con los chivos allá afuera y las vacas y la sangre, otros bregaban con lo que había que poner adentro en el lugar santo, otro con todo lo que tenía que ver con los previos o sea, se distribuyó el trabajo, pero le llamaban como levitas. Hoy son los adoradores, los que sirven en diferentes áreas de la iglesia. Esos son los levitas. Toma los levitas de entre los hijos de ¿quién?
Léalo conmigo. Y haz que limpieza por ello. Diga limpieza. Expiación significa lavarlo, limpiarlo, santificarlo. Así harás para expiación. Harás un sacrificio, y no lo vamos a leer, dame el 9. Hacían un sacrificio, mataban un animal, hacían un rito. ¿Para qué? Para consagrar a ese levita. Y hará que los levitas ¿qué? Y reunirá a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los. ¿Qué iban a poner? Sus manos sobre los levitas. ¿Quiénes iban a poner sus manos? El pueblo iba a extender sus manos hacia ellos para reconocerlo como ¿qué? Como levitas o como trabajadores de un ministerio con Moisés. Pondrán sus manos sobre las cabezas también de los animales que daban en sacrificio por esos levitas para purificarlos. O sea que tenían que ser limpios, no podían hacer un ministerio sin limpieza. En el 14 dice: así apartarás a los levitas de entre los pueblos y serán míos los levitas. ¿Cómo apartaban? Consagrándolo y poniendo la mano sobre ellos y dándolo en consagración a Dios. Pero dice, ¿y serán de quiénes? De Dios. Usted no es del pastor. ¿Usted de quién es? De Dios. ¿Y serán de quién? De Dios. Ojalá ustedes nunca olviden esto. Amén. Yo no sé, yo nunca he olvidado cuando un día de mi cumpleaños que hicieron unos dramas aquí extravagantes. Que yo dije, ¿de dónde sacaron esto? Pero de verdad que era verdad. Y ninguno querían cargo y se lo entregaban al pastor que vino. Oye, no es el pastor que lo ha llamado. Cuando usted deja un ministerio, cuando usted deja una obra que sabe que necesita, que tiene esa necesidad y usted la deja por un desacuerdo, por algo que usted no quiere, usted es un irresponsable. Porque la obra no es de Dios, no es del pastor, es de Dios. Usted fue irresponsable con la casa de Dios, que la dejó sin atendencia. Vamos a poner un ministerio de niños y de repente la maestra diga, nada, hay un pleito, hay un lío y ya no queremos ser maestras. Y de repente los niños no hay quien los suba. Esto no se trata. Por eso se busca gente que dice la Biblia no sean nuevos, neófitos, sin conocimiento. Por eso le estoy dando este conocimiento a usted de ungirlo. Deben de tener conocimiento de lo que se requiere. Se requiere de ellos integridad. Se requiere de ellos que tengan buen testimonio. Que sean maridos de una sola mujer. Que no estén por ahí con 2 o 3 mujeres a la misma vez. Se requiere de ellos. Está en la palabra, en el libro de los Hechos. No lo voy a leer porque no quiero profundizar. Se requiere de ellos que sean hombres fieles, testimonio de amor. Hay muchos requisitos bíblicos. No dado al vino. ¿Cómo dice? No dado. ¿Y no dado a qué? Al vino. Al chupe. Que no tengan vicios. Al chupe. De cualquiera. Que no tengan vicios. El problema aquí es que el vicio ahora nada más lo vemos con el ron. Hay otros. Pero hay muchos vicios. Imagínense un hombre que tenga vicio con el dinero y tenga 3 trabajos. ¿Qué tiempo tiene para consagrarse a Dios en lo que Dios lo llamó? Amén. ¿Usted cree que podrá uno entregarle un ministerio de alto rango a una persona que vea que tenga 3 trabajos y que apenas tiene tiempo para colaborar con las cosas de su propio ministerio? Si usted no tiene tiempo para el ministerio que Dios le ha dado, le voy a dar un anuncio desde antemano. Jesús mismo lo dijo, no yo, quítenle el don y déselo a otro. Porque no podemos contar con hombres infieles, sino se requiere de cada administrador que sea hallado ¿qué? Fiel. Ministerio, voy a empezar. Ministerio, en las iglesias hay diferentes ministerios. El que encabeza el ministerio de intercesión, si usted no lo sabía, pocas iglesias lo reconocen. Si usted no tiene un ministerio de mujeres intercediendo y de gente clamando junto con el pastor para que esta obra eche para adelante, esto no funciona así. Esperando el culto para venir aquí a orar 10 minutos. No. Gente consagrada que en su casa puedan apartar una hora para llorarle a Dios y pedir por la obra, por el ministerio. Que oren por los líderes, por el ángel de la iglesia día y noche. Mire, tengo aquí una anciana que le doy gracias a Dios día y noche, que le dé larga vida.
Y esto es día y noche. En todas sus oraciones me doy cuenta, no hay una oración de ella que no ore por sus pastores. Dice la palabra, hiere al pastor y serán dispersas, ¿qué? Las ovejas. Si el pastor no tiene salud, no está bien emocional, espiritualmente, y no está empoderado, usted en la iglesia no va a crecer, ni va a ser una iglesia sobrenatural ni poderosa. Va a ser una iglesia religiosa y pasmada. Orar por el bienestar del líder es lo primero. Y está en el ministerio de intercesión. En el ministerio de intercesión, aquí en esta casa, tenemos hermana Guillermina, que gracias a Dios nos trajo una mujer que tiene ya aunque no en nuestra casa, Dios te bendiga, tiene un récord recomendado por nuestros apóstoles, que con ella levantaron el ministerio que hoy cuenta con más de 4,000 vidas en esa iglesia. Tienen 4 cultos al día y lo empezaron clamando día y noche por ese ministerio. Está ella, está Ashley. ¿Quiénes son los que pueden participar en un ministerio de intercesión? Aquel que usted vea que tiene el deseo de orar. Usted no tiene que decir, hermano, ¿usted quiere orar? El hermano llega a la iglesia, usted lo ve arrodillado, usted lo ve orando. El que es un intercesor se arrodilla. En vez de estar chateando y hablando, ese hermano está de rodillas aprovechando el tiempo que vino a la casa de Dios. Y ahí usted da, el pastor siempre tiene los ojos abiertos. Por eso usted me ve a veces con el teléfono escribiendo. Escribo cosas. Ahí usted ve, hay un intercesor que cuando vienen a los cultos de oración se hincó y a los 5 minutos está sentado. Ese no es un intercesor. Que tiene carga por la obra, que llora, que clama. Intercesores. Se necesitan intercesores. Si usted tiene ese llamado y tiene esa función, diga, pastor, aquí estoy. Está nuestra hermana Ashley. Dios te bendiga. Está nuestra hermana Maribel. Dios te bendiga. Está nuestra hermana, nuestra anciana Marina. Póngasele de pie. Es una intercesora, la primera que vino trajo a la casa. Intercesores que cuando se dice vamos a orar y a clamar y a ayunar, están dispuestos, no importa qué. Y Dios nos trajo no solamente a nuestra hermana Guillermina para que sea la cabeza junto con Maribel y Ashley. Nuestra hermana Marina le intercede, está su hija Kiara, una mujer de intercesión también. Me he dado cuenta que el ministerio de intercesión no son 2 o 3, pero este ministerio cada lunes está orando y clamando. Si usted tiene necesidad, entre. Diga, pastora, éntreme al WhatsApp de la iglesia de oración. Y el que no entra porque ni siquiera tiene idea de lo que un creyente debe de tener, oración. Otro ministerio, el ministerio de ujieres, servidores. Nuestra hermana ya, doña Nilda y Felicia, levántense. La primera ujiera de nuestra casa desde que comenzó, que está pendiente a la puerta, al servicio de todo lo que tiene que ver con las cosas de la obra. Y Dios nos está extendiendo ya también. Está con ella nuestra hermana Lari, que está en Santo Domingo, recién llegada, y lo primero que me dijo, y vino de otra congregación, quiero servir, no vengo a sentarme, qué linda, quiero ayudar. Servir es una bendición. Y he oído su testimonio que tiene sirviéndole a Dios años, porque no puede ser un nuevo que no sepa a lo que Dios lo llama. Igualmente necesitamos más servidores. Acaba de llegar una familia, Dios bendiga, ponte de pie, esa familia entera. Ahí, ponte de pie, ustedes mismos, pónganse de pie. Miren qué lindo. Ahí esa mujer es una intercesora. La estoy vigilando para integrarla. Y él, ¿usted ve lo alto que es? Ese es el ujier aquí que hay que tenerle miedo. Ese va a ser la seguridad de la iglesia. Usted se ríe, pero así va a ser. Por el dicho de él, aquí entra y sale, porque va a ser el que va a cuidar el templo, la casa, la seguridad del ministerio y de la obra a nivel físico. De que cuando el ministerio esté en plena desarrollo, él esté pendiente a lo que pase allá afuera. Dios bendiga tus vidas. Ahí están sus hijos también. Ministerio de... Dios te bendiga, me puede sentarse, qué lindo. Ministerio de ujieres y servidores. Yaeli, mi cuñada que vino hace poco. La estoy preparando, está en preparación. Diga, está en preparación para ser parte de los ujieres, pero se requiere de cada ujier que sea hallado que fiel. Si su fidelidad en el ministerio está tambaleando, afírmela, que usted Dios no lo quiere sentado, Dios lo quiere trabajando.
Ministerio de media y sonido fue un ministerio que de repente surgió por muchos años llorándole a Dios. ¿Quién tiene la carga? Solamente la tenía Ramón. Encabezado Ramón fue el primero que estaba pendiente a las cámaras. Ministerio de sonido era el pastor por años. El pastor está sentado, si se dan cuenta. El pastor está sentado. Sonido con todo. Mire a quién tenemos allá atrás. Mire para atrás. Mire, párenseme. Unos son sonidos, otros son media, que tienen que ver con lo que es las redes sociales. Otras son cámaras y videos. Ellos serán las personas que Dios va a ungir hoy para ejercer esa obra de ministerio, los cuales estarán desde una hora antes. Cada ministerio en esta casa tiene que llegar una hora antes a ejercer su función, para orar, para pedirle a Dios por el ministerio suyo, para que lo desarrolle, para que se preparen en el Señor. Dice aquí, ministerio de media y sonido, José Ramón, Jaylin, Dios te bendiga, ponte de pie. Junto conmigo, Nachalí, Isaura, Dios te bendiga, ponte de pie, mi hija. Y miren, Omar, déjale un aplauso. Él dijo que él quería estar. Él quería que se iba a sentar. Me dice, pastora, yo estoy apasionado, yo quiero como que siento ese llamado de trabajar conmigo, enséñeme el sonido y todo eso. Amén. Dentro de poco usted no lo va a conocer con su uniforme, con su walkie-talkie y con su insignia de que son obreros. Eso viene pronto. Ministerio de escuela bíblica, que con el primero que vamos a empezar. Dios le hizo un llamado a Mariel, eso no lo hice ni yo. Ella misma vino donde me hizo, fue un llamado, una vocación ministerial. Igualmente con Ashley, y ya Dios lo hizo público aquí. Y Dios nos ha traído la que fue directora de nuestro ministerio de cobertura de los niños, nuestra hermana Kiara, Dios te bendiga. Vida que le está trayendo, que la vida informada de otra congregación y de otro ministerio, pero ya están formados. Levántate en Isaura, porque en los ministerios te voy a encontrar que 2 o 3 veces usted va a tener diferentes funciones porque estamos buscando obreros. Hay una gran necesidad de obreros, de mujeres, que lo lleva nuestra hermana Melissa, y necesitamos otra mujer para la Melissa, que dé apoyo a Melissa para echar para adelante las actividades de las mujeres. Cuando usted sienta esa vocación, hable conmigo para llevar a cabo el ministerio de mujeres, ministerio de hombres. Nuestro hermano Rafael, ponte de pie, mi hijo. Mira, esto fue también un llamado vocacional, porque yo tenía esa carga de echar para adelante el ministerio de hombres. Necesitamos juntamente Vicente. Él, cuando no pueda, tiene el apoyo, y entre los dos van a hacer la obra de los hombres, ministrando la palabra y sanidad interior. Ellos dos son los responsables del ministerio de hombres. Tenemos también el ministerio de evangelismo, que es el mismo. Párate, hijo. Y hasta ahora estaba mirando, Ashley, levántate, aunque no lo creas. Cada vez que hay que ir a un tratado, que hay que hacer algo, ella está, Mariela también. Son evangelistas llamadas por Dios. Sí, y ustedes ni lo saben. Ustedes son evangelistas. Cada vez que usted quiere deseo, ella ni lo sabe. De ir a hacer algo, de ir a dar tratado, ya lo han hecho. ¿Qué tú crees que es lo que te origina eso? El llamado evangelístico. Llamado evangelístico. Ellos van a ser ungidos evangelistas de nuestra casa. ¿Qué hacen? Ellos le dan seguimiento, ellos lo llaman, ellos lo invitan, ellos le hacen entender qué es lo que se ha pasado en su vida. El evangelista es aquel que disipula o le habla de la palabra al nuevo creyente. Esto es un evangelista que lleva la palabra y dice, y por todo el mundo y predica el evangelio haciendo discípulos. Así que, y está el ministerio que esta congregación, juntamente con el pastor, es la responsable de toda la gloria de Dios caer sobre esta casa, que es el ministerio de adoración. Y quiero un aplauso para el ministerio de adoración. Quiero que suba rapidito el ministerio de adoración. Quiero delante de nosotros aquí el ministerio de niños, que ya nombré. Ministerio de niños, si puede pasar, por favor. Vamos a ungirlos a ustedes primero. Ministerio de niños y ministerio de media. Si pueden pasar adelante. Me hacen una fila aquí, por favor. Nosotros vamos a estar uniendo el ministerio de niños. Del lado derecho me ponen el ministerio de niños y el ministerio de media del lado izquierdo.
Si usted está en ambos ministerios, quédese donde usted le corresponda, no importa. Amén. Ministerio infantil, de clase bíblica, ministerio de media en este lado. Amén. En este lado izquierdo. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, pastor, que tú me vas a ayudar a ungir estas vidas. Sí, déjalo grabando ahí, no te preocupes. Esto está en la historia de los fallos de nuestra congregación. Noche de un día de unción. Después de eso, podemos pasar por los demás ministerios. El aceite, pastor. Vas a ungir el ministerio de media. Tú has estado 10 años en esta obra. Ya Dios te quitó la carga y te ha puesto a ti reproducirte en esa área. Vas a orar por él para que la misma responsabilidad que el pastor estuvo. El pastor aquí antes del ministerio por 10 años, ya en una hora antes él estaba ahí bregando con los micrófonos y con el sonido. Ustedes no pueden decir yo soy parte de un ministerio y llegarme aquí a las 10:30 o 15 minutos antes. Esto no puede suceder más. Públicamente todo el mundo va a saber cuando ustedes sean irresponsables, porque ya lo están viendo que ustedes son el ministerio de media y el líder va a estar corrigiendo las deficiencias. No se me enojen, tengo que hacerlo para dar una iglesia que pueda ser sana. Una hora antes tienen que estar aquí consagrándose ustedes primero y después consagrando la obra que Dios les llamó a hacer. Rapidito. Sí, rapidito antes de comenzar, quiero hablar de un pequeño testimonio así rápidamente. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó la primera vez al servicio, solo tenía 23 años de edad, cuando por primera vez se vino uno de los ancianos de la iglesia y me dice: Nelson, yo he visto que tú trabajas manejando camiones y hemos visto que tú vienes a la iglesia, que eres responsable y creemos que tú puedes hacer el trabajo, el llamado que Dios te está llamando ahora. Necesitamos una persona que lleve a los hermanos y los traiga y los vaya a buscar para venir a la casa de Dios. Y eso, yo recuerdo muy bien que ese fue el primer, podríamos decir, ministerio que yo recibí, el ministerio de manejar la guagua de la iglesia. Luego el Señor me bendijo y me dio el diaconado y así fue, ministro de cárceles. Pero antes de empezar, yo quisiera dejar como una palabra del Señor que me ha dado. El ministerio de servicio es un ministerio que no muchos quieren hacerlo, y Jesús lo dijo cuando Él habló a sus discípulos que Él no había venido a ser servido. Y creo que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él vino a esta tierra a servir, a servirnos, a servir a sus hermanos, a servir al prójimo, y no solamente servir al prójimo, sino a hacer el servicio que Dios nos mandó, que era el propósito de Él en el reino de Dios. Así que la palabra de Dios dice: el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida a rescate de muchos. El ministerio de servir del servidor no es solo un simple ministerio, es una vida, es un estilo de vida. Nosotros nacimos para servir. Dios nos llamó a servir y así moriremos sirviendo. Me recuerdo la anciana, la ministra Melissa, una anciana. Ella me dijo una vez, ¿verdad? ¿Te recuerdas, Melissa? Que yo le dije: bueno, Melissa, yo ya estoy viejo para servir, para estar sirviendo todavía. Y me dice ella: bueno, si Matusalén murió de tantos años y todavía servía. O sea, el servicio nuestro no sé que termina con la edad. Vamos a llegar a ancianos y también vamos a seguir sirviendo a Dios hasta que Dios nos lleve. Así que esto es una responsabilidad que Dios pone en su corazón, no para nosotros servir, como decía la pastora, servir no al pastor, sino servir al reino de Dios. Y es una cosa muy grande, un privilegio muy grande que Dios nos ha dado. Amén. Así que la pastora me está apurando. Vamos a comenzar, sí. Vamos a comenzar, amén.
Así que, Alguien que me amén, solamente con eso lo... pastor, baja a ungirlos a ellos y yo unjo al ministerio de infantil. Usted ve que este ministerio necesita más gente, que nuestros hijos puedan estar dispuestos amén, a enseñar. Maribel, ven por aquí, por favor. Maribel. Amén. El aceite, señal de la unción y de la consagración bíblicamente. Si el pueblo se pone de pie y usted extiende
de Dios. Y mi servicio no es solamente a Dios, sino también a los hombres. No solamente a Dios, sino solamente a los hombres también. Padre, gracias te doy por este momento espiritual. Ustedes no saben, cuando ustedes se entran a orar y a batallar por un ministerio, la carga que el enemigo les pondrá para que ustedes no oren y busquen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hay un ministerio de adoración. Amén, pastor. Ven conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro y declaro en la columna vertebral de la iglesia. Ustedes serán la columna vertebral de la iglesia. Ustedes serán las personas que sentirán todas las crisis, emociones, progreso, virtudes, victorias de la obra. En la intercesión es donde se para y se desarrolla el ministerio de la iglesia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que son consagradas hoy conforme al llamado que Dios ha hecho, no yo, a la obra del ministerio para el cual Dios te llamó en el nombre de Jesús. Sea el poder y la presencia del Espíritu Santo empoderándola para la obra del ministerio que ustedes ejercen ya. Y hoy confirmamos y afirmamos en el nombre de Jesús que la gloria y el poder que habitó en la iglesia, en el tabernáculo, habita sobre la cabeza de ustedes para revelarle asuntos por los cuales clamar y orar al Señor. El ministerio de intercesión y de adoración va de la mano. El adorador es un intercesor. El adorador es un consagrador que canta en el mundo espiritual. Es una batalla. En el nombre de Jesús declaramos ahora el poder del Espíritu de Dios llena sus vidas para que sea la obra del ministerio. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hecho está en tu presencia. Amén. Y lo último que quiero presentarle a ustedes. Aleluya, la hermana María y Maribel se pueden quedar. La junta oficial eclesiástica, los ancianos de esta casa. La junta oficial, el cuerpo de ancianos que Dios ha separado en esta casa para ejercer, ven, los ancianos de la casa. Ellos son los que velan por el desarrollo espiritual de esta casa, de esta obra. Ven, Rafael, Melissa, Milton. Aleluya. El cuerpo oficial son aquellos que operan juntamente con el pastor para trabajar según los requisitos bíblicos. La palabra nos dice en el libro de los Hechos, no es cualquier cosa. El que admira obispado buena cosa desea, pero el obispado tiene un llamado especial. El obispado tiene un llamado especial. Dice, yo le ruego a los ancianos, oigan amados, los ancianos de esta casa, que van a operar en consejería, en predicación, en los sacramentos, en bautismo, que van a estar consagrando sus vidas para llevar adelante el ministerio tabernáculo de Dios. Estos ancianos que tenemos aquí están registrados en el estado de New Jersey como parte de la junta oficial de esta congregación. Solamente no son ancianos para operar dentro de la iglesia, sino que en el gobierno de esta nación, en el estado de New Jersey, están registrados en tabernáculo de Dios como es conocido este ministerio. Por lo tanto, aquí dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también anciano como ellos, que apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza. Yo quiero que ustedes no se les olvide estas palabras. No es por fuerza, sino voluntariamente. Si usted no quiere, usted puede decir, venido del pastor. Yo no puedo seguir operando en mi cargo, porque los cargos a nivel eclesiástico pueden ser cambiados cada 2 años. No está mal si usted no quiere seguir. Cada 2 años puede ser rotado, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido necesidad de rotarlo, gracias al Señor, por la escasez que hay de líderes. Y esperamos y por la fidelidad de ellos, gracias a Dios. Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ellos
y aquí vienen a adorar, no por el cargo. Usted no puede sentirse que usted es un cualquiera, usted representa un reino. Donde quiera que usted esté, su andar, su actitud, su consagración debe ser vista por todos. Todos deben señalar que usted es un fiel siervo de Dios. Cuando sus pasos no sean correctos, tenemos el derecho. Tenemos el derecho eclesiásticamente de corregir las deficiencias. No debe ser por ganancia, sino con ánimo pronto. No deben de venir de mala voluntad, sino con ánimo pronto. No teniendo como que ustedes son señores sobre los que están bajo su cuidado, sino que ustedes sean ejemplo de la ley, de la grey o de la casa de Dios. Porque cuando aparezca el príncipe de todos los pastores y ancianos, ustedes van a recibir la corona incorruptible que Dios le ha dado y le va a dar el pago. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros consagramos la junta oficial, levante su mano. En el nombre de Jesús consagramos, en el nombre de Jesús, cada una de todo lo que ustedes como hijos de Dios representan en el ministerio de esta casa. La capacidad ministerial, según el llamado que Dios hizo, se requiere que el Señor les sean hallados fieles y después ustedes la van a recibir en la consagración que ustedes tengan con Dios. La capacidad ministerial será según tu consagración. Oye, de los pueblos, la capacidad ministerial será conforme a tu consagración y el nivel de entrega que tú tengas con Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones. No son hoy conferido autoridad para ir en contra del ministerio que le está dando, confiriendo ustedes poder. Eso se llama traición. Dios le da la autoridad para poder trabajar por la obra, no para ponerse en contra del ministerio. Y quiero que entiendan, todo ministro que se consagra debe de estar con una sola visión, junto con el líder. Dios le da la oportunidad a ustedes para que lleven la obra y la misión de la iglesia, no para que estén en contra de la misión. En el nombre de Jesús hoy declaro que el poder del Espíritu Santo los capacita en autoridad, en poder y en consagración del Espíritu Santo para ejercer la obra del ministerio al cual Dios los llama. En el nombre de Jesús, Padre, yo consagro este equipo de ancianos que serán los que velarán por el desarrollo de esta casa. Y hoy, Señor, con la autoridad que tú nos das, lo veremos como los ancianos de la casa. Ancianos de la casa. Se requiere el respeto de los ancianos. En el nombre de Jesús. Que ustedes respeten y lo tengan en grande honra. Les voy a decir algo. La palabra de Dios también dice: contra un anciano no admita acusación. El que le venga a hablar de un anciano de la iglesia a usted, no admita acusación, dice la palabra, el apóstol Pablo. No puede recibir acusación de un ángel de Dios, de un alto funcionario del reino. ¿Sabe lo que dice la palabra en Judas? Que aún el ángel, cuando se enfrentó a Satanás, ni él tuvo autoridad de reprenderlo, porque no él tenía una máxima autoridad para reprender a Satanás, porque Satanás y un ángel no son iguales. Y él le dijo: el Señor te reprenda. El único que puede reprender a estos ancianos, a ellos, es la autoridad de Dios sobre mí. Cualquier acusación contra ese anciano, ustedes que son ancianos, no lo admitan. Vengan donde el líder de la iglesia: tengo esta situación, tengo esta carga, para que oremos. Pero usted no puede admitir ninguna acusación ni señalamiento contra un anciano de Dios, porque no es cualquier gente. A partir de hoy, usted respeta la manera en que le habla a cada anciano, la manera en que habla de él, porque la Biblia dice que el respeto de ellos debe de ser tenido en alto. Y que Dios bendiga en gran manera el ministerio
que nosotros como pastores hemos recibido de Dios. Y vamos adelante, que esta obra va a seguir ensanchándose. Dios nos dijo, y creo que los que estuvieron el martes ya lo saben, me dijo en la presencia buscando qué año tú nos darás, Señor, porque cada temporada trae su bendición. Enero, febrero y marzo no es igual que el verano. Cada temporada trae su propio clima. ¿Qué clima espiritual tú nos traerás a la casa este año? Y Dios nos dijo, les voy a dar un año de ensanchamiento. Lo voy a extender a derecha e izquierda. Alegrémonos que Dios va a seguir trayendo comida. ¿Cuántas familias que Dios está trayendo? Nos ha traído 3 familias nuevas este año. Va a seguir ensanchando para trabajar en todo lo que Dios llama a hacer. Siempre en su vida. Y delante de Dios Padre, le damos gracias, le damos honor. Dígalo, Señor, delante de ti estaremos día y noche sirviéndote. Como lo hicieron los ángeles, o lo hacen los ángeles. Bendice esta casa. Declaramos que el próximo domingo aquí estaremos para traerte a ti tus tributos. Y esta ofrenda que usted traiga delante de Dios el próximo domingo va a ser para usted colaborar con el ministerio que tenemos por delante. En enero tenemos una gran responsabilidad puesta por Dios con todas las iglesias de la zona. Una convocación santa para recibir el año proféticamente y empoderado. Usted no lo va a celebrar aquí el 31 en la noche, pero el viernes 5 en la noche aquí será una noche de júbilo con todas las iglesias de la zona. Aleluya. Y el sábado también en la mañana, pero no será en este lugar. Será en la congregación de nuestro hermano y compañero de milicia, el pastor Denis Moreno. En su congregación le estaremos dando después la dirección. 2 días de gran júbilo para nosotros poder estar empoderados para el nuevo comienzo de año. 2 días que ustedes tienen que consagrar ya como ministro de esta casa. Amén. Así que vayamos en esta tarde a nuestros hogares con alegría, con gozo. La iglesia del apóstol Nolin Martínez en Filadelfia nos invitó a una noche de gala. Noche para celebrar una cena, una noche navideña, una de fin de año, no sé cómo ellos le llaman, con comida. Una noche para, dice, exaltar al Rey. No se lo pierda. El que quiera ir con nosotros puede llamarme e irse con nosotros a Filadelfia, no se va a arrepentir. Noche de gala le llamaron como el Rey, para darle gracias a Dios y celebrar la bendición de tener un ministerio y desarrollarlo el año entero, y van a terminar hoy con una cena o con una noche de gala. Dios bendiga tu vida y Dios, amén. El suelo martes. Dios bendiga nuestras vidas. ¿Tienes algo para decir? Hoy. Los jóvenes, anunciar a tu hija. Hola, bendiciones.